Muy bien, Tere, ya puedes empezar. Buenos días, muchas caras conocidas. Además de viernes, con cara de alegría, ¿no? Ya, terminando la semana. Buenos días y bienvenidas a esta nueva jornada que organiza AMEZNA y la verdad que muchas gracias por vuestra asistencia. Para hacer esta jornada contamos con la colaboración de la Dirección General de Fomento Empresarial e Infraestructuras del Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, y además con su firme compromiso para abordar la nueva ley de paridad. En AMEZNA, ya sabéis, estamos trabajando en la creación de un directorio de potenciales consejeras con el objetivo de facilitar la incorporación de mujeres profesionales en los órganos de decisión empresarial. Y como mujeres tenemos la obligación de verdad de subirnos a esta ola, por lo que esta jornada se enmarca dentro de este compromiso de AMEZNA. La ponencia de hoy, titulada Todo lo que tienes que saber sobre los consejos de administración, al que yo le pondría y nunca te atreviste a preguntar, hoy hoy lo vamos a poder preguntar, nos ofrecerá una mirada experta sobre cómo funcionan los consejos de administración, sus distintos tipos, las funciones y responsabilidades de quienes los integran y por qué es fundamental avanzar hacia la representación más equilibrada entre hombres y mujeres. Y para ello tenemos la gran suerte de contar con una invitada excepcional, referente en el ámbito del buen gobierno corporativo y en la promoción del liderazgo femenino. Buenos días, Ana Lamas. Buenos días, Teresa. Buenos días a todas. Eh, Antes de que nos cuentes todas estas cosas, ¿te parece que te presente? Mira, Venga, mira, ella es presidenta de Women CEO. Además de ser presidenta, entiendo que de lo que vives es de ser socia fundadora de Five Rooms, una agencia creativa independiente. Además, es consejera de Mutua Universal, por lo que ella nos va a poder hablar desde su experiencia y además también desde su formación, ya que cuenta con la certificación del Instituto de Consejeros y Administradores en Buen Gobierno. Es una mujer comprometida, ya que ha sido vocal en las juntas directivas de FEDE y de la Academia de Publicidad. Además de ello, fue reconocida por el periódico El Mundo como una de las 500 mujeres más influyentes en España en 2023 y pertenece al Club de Consejeros de SADE. Su trayectoria combina el marketing estratégico y la comunicación con una sólida visión sobre el buen gobierno empresarial, ayudando a crear marcas fuertes, sostenibles y con propósito. Por lo tanto, después de todas estas cosas que os he contado de Ana, le agradezco su disposición a colaborar con AMEZNA y te paso el micro porque yo creo que hoy hemos venido a oírte a ti. Así que bienvenida, Ana. pues muchísimas gracias, Teresa. Y lo primero de todo, daros las gracias a Medna también por dar esta oportunidad a Women CEO y a mí personalmente para contaros todo el tema de los consejos de administración. ¿Me veis bien? Te vemos muy bien. ¿Sí? Vale, vale, perfecto. Entonces, hoy lo que vamos a hablar es de los consejos de administración, de la importancia de las mujeres que estemos en los órganos de gobierno de las empresas y para empezar vamos a hacer una primera definición de qué es un consejo de administración. Si os parece, os voy a compartir una muy pequeñita presentación y la vamos a ir viendo y la vamos a ir analizando conjuntas. A ver, ¿me veis la pantalla? Sí, se ve la pantalla, lo que pasa es que no está entera, Ana. Ahora perfecto. Vale. Ay, no, otra ¿La vez. veis ahora? Otra vez se ha vuelto. ¿Se me ha vuelto a ir? Ahora sí. Vale, pues esperar porque vamos a empezar por el principio. Vamos a ver, vamos a ver, ¿qué es un consejo de administración? ¿Vale? Un consejo de administración es como el cerebro de las personas. Es decir, es el órgano que regula y que va a hacer toda la estrategia de las compañías. Es muy importante que sepamos esto. Por eso tenemos que estar allí, porque es realmente el cerebro de las empresas. Después veremos un poco lo que es. Define estratégicamente
la estrategia de la compañía, define el futuro, define los planes a seguir, también tiene que tomar las decisiones clave y tiene que tener un mínimo de 3 consejeros. Esto es un consejo de administración al uso. Esto es un consejo de administración al uso. ¿Qué compañías tienen que tener un consejo de administración y sus funciones? Las funciones, os decía, define la estrategia, hace cumplir los acuerdos y compromisos que tienes con la Junta General de Accionistas, supervisa y evalúa la gestión del equipo directivo. Es decir, hay una diferencia importante entre el Consejo de Administración y el Consejo y los comités de dirección. El Consejo no actúa, el Consejo define la estrategia. El que tiene que actuar es el comité de dirección. O sea, eso lo tengamos claro. Toman las decisiones clave, los planes de inversión, las adquisiciones, la compra-venta, la internacionalización. Es decir, es la que promueve el futuro de la compañía. Eso es el órgano. Nombra o cesa también los miembros del equipo directivo. Tiene el control de presupuestos y la planificación financiera. Otra cosa muy importante es el control de riesgos, que es muy importante para que las compañías sobrevivan y este órgano es el que supervisa todo esto. Y muy importante, el cumplimiento y la ética. Me diréis, hola, todo esto, ¿qué de cosas hace, no? Pero bueno, ¿esto para qué tipos de compañías es? Para todas. A ver, para empezar, espérate, voy a poneros primero esta. Depende del tipo de sociedad. Vamos a ver. Las sociedades anónimas sí están obligadas a tener este órgano de gobierno para asegurar el control. Las sociedades limitadas, pues la obligatoriedad puede variar en función de muchas cosas, desde las facturaciones, de si se considera pyme, no se considera pyme, es decir, ahí depende de todo. Y en las empresas familiares, normalmente la existencia de este consejo suele ser muchísimo menos común. Eso es una realidad. ¿Qué ventajas aporta el tener un consejo de administración? Vamos a verlas. Ventajas organizativas. La primera, ya que se trata de un entorno, o sea, las empresas familiares somos un entorno distinto y bastante más complejo, donde se enlaza los intereses económicos, las lealtades familiares, las emocionales, los planes de sucesión si los tienes. Es decir, es un entorno bastante más complejo que una compañía limitada normal. También tiene otra ventaja competitiva, o sea, para empezar, el que tengas un consejo o un órgano regulador tiene esa ventaja organizativa y también otra ventaja competitiva. ¿Por qué una ventaja competitiva? Porque tienes puntos diferentes con expertos que te van a ayudar a consolidar la empresa, a seguir dando un paso adelante y sobre todo que te dan otra perspectiva. Tú cuando estás en tu día a día no eres capaz tampoco de ver todo lo que tienes alrededor, o si lo ves, a veces no te atreves o a veces te abren nuevas posibilidades. Y aquí es donde entra una disyuntiva, consejo de administración versus consejo asesor. Consejo asesor. ¿Qué me diréis? ¿Es lo mismo? Sí y no. Es decir, yo creo que el primer paso para algunas compañías que no tienen este consejo de administración es coger todas las peculiaridades que tienen y pasarlo a ser un consejo asesor. La diferencia, mirad, el consejo de administración tiene poder de decisión, lo hemos visto antes, pero también tiene responsabilidades legales. O sea, vamos a ver, el consejo de administración, si la compañía por alguna razón va mal, el consejo de administración tiene responsabilidades penales. Yo supongo que habéis visto todas el tema que pasó con las cajas de ahorros, que pasó con Pescanova, que pasó con el propio Banco Popular, es decir, que tiene responsabilidades penales y por eso también es complicado el consejo de administración, cuando tú entras en un consejo, evaluar muy bien estos riesgos. Después los veremos. Y el consejo asesor es un órgano consultivo que ofrece orientación, no es vinculante y sobre todo que no tiene
no tiene implicaciones legales. Dicho esto, a ver, ¿a quién le apetece ser consejera? Visto todo lo que hay. O sea, los tres tipologías de consejeros. Hay, en todas las empresas hay consejeros dominicales, consejeros independientes y consejeros ejecutivos dentro del consejo de administración. Hay esas tres tipologías. En el consejo de administración, el consejero ejecutivo es, pues normalmente suele ser el presidente, que suele ser ejecutivo, aunque ahora mismo se está recomendando que no sea ejecutivo. El consejero independiente, que es la persona que es independiente realmente, que es, de hecho, la CNMV está recomendando que casi todos sean consejeros independientes. Y el consejero dominical es aquel que tiene una participación dentro de la empresa. ¿Vale? Dentro del consejo asesor hay unas tipologías totalmente distintas. Hay un consejero consultivo, otro que es tecnológico, otro que es reputacional y otro que puede ser para ampliación de negocio. Es decir, esos son las distintas tipologías que hay. Los consejeros asesores suelen ser todos independientes. Suelen ser todos independientes. A partir de aquí, eh, vuelvo a deciros, ¿quién quiere ser consejera? Que me levanten la mano. Que me levanten la mano. Una, a ver, ¿cuántas? ¿Cuántas? Bueno, yo creo que aquí están muchas que quieren ser consejeras o que tienen intención de ser consejeras, porque como sabes, Ana, tenemos un directorio Ya de lo sé. potenciales consejeras y algunas de ellas están aquí presentes, ¿eh? Pues, Independientemente de que no levanten la mano. pues, a ver, todas las que queréis ser consejeras. Bueno, lo que os decía, las tipologías de consejeras. A ver, los primeros pasos que hay que seguir. Los primeros pasos que hay que seguir para ser consejera, a ver, no, esto te lo tienes que tomar como cuando terminas la carrera y decides empezar un trabajo. Es decir, te tienes que hasta rehacer tu currículum porque no es lo mismo. Es decir, es un nuevo proceso en tu carrera profesional. Es una nueva carrera que inicias y que tienes que hacer. La primera, formación, importantísima, importantísima. Es decir, todo el mundo, inclusive para un consejo asesor, porque es importante entender cómo funcionan. Hay muchísimos comités dentro de los consejos, hay muchísimas responsabilidades y sobre todo es un cambio tan importante. Yo os cuento porque a mí misma me ha costado. O sea, yo cuando entré en el consejo de la mutua, yo estaba acostumbrada a mandar y a organizar y a decidir y te das cuenta que no tienes que hacer eso. O sea, tú lo único que tienes que hacer es tener la perspectiva desde arriba, planificar la estrategia y dejar que el comité decida cómo tiene que hacerlo. Tú lo que tienes que hacer es después supervisar que eso se está haciendo, pero es el comité de dirección, o sea, el que tiene que decidir cómo hacerlo. Entonces es muy complicado porque a veces te dan ganas de decir, oye, que esto deberíamos, oye, que esto hay que hacerlo. No, no. O sea, tú lo que tienes que hacer es planificar. Es planificar. Yo siempre digo que hay compañías que se definen por que han tenido buenos consejos de administración o consejos asesores por cómo han ido las compañías. Por ejemplo, eh, ¿qué opináis por ejemplo, de Kodak? ¿Qué tuvo? ¿Un buen consejo o un mal consejo? Pues yo creo que no lo tuvo adecuadamente, porque Kodak, que era una compañía que estaba haciendo, pues eran las cámaras, eran no sé qué, pues no se supo adaptar bien la propia BlackBerry, ¿os acordáis? Que estuvo ahí en auge y de repente ha desaparecido. Alcatel con las telefonías móviles, es decir, que fue Nokia también. Dime. Nokia. Nokia, por ejemplo, otra. Entonces, eso es una falta de planificación, de visión estratégica de qué es lo que puede pasar. Ahora pongo otros ejemplos. Movistar, Telefónica.
O sea, fijaros cómo lo hizo, que de repente de ser tenía monopolio, entran, se empieza a meter en los SMS, llega un día WhatsApp y de un día a otro se liquida todo ese mercado, se liquida. Entonces ahí ha funcionado muy bien, funcionó muy bien, porque se ha sabido adoptar a los tiempos. De repente ahora ya tiene televisión, ya tiene de todo, se ha convertido en otro ente. El propio Inditex, o sea, que hay muchísimas compañías que están haciéndolo muy bien y que eso les ayuda a potenciar lo que tienen que hacer. Entonces, os digo que es importante sobre todo saber diferenciar de dónde estás y lo que tienes que hacer, que es difícil. Os digo de verdad que el primer día es que no puedes remediarlo, es que te puede el que seas ejecutivo. Entonces, y de repente ves allí, aparece el director general y empiezas a decirle, oye, y claro, te empiezan a frenar, que es lo que te tienen que hacer, frenar. Entonces, esa es la primera. La segunda, te tienes que identificar qué es lo que quieres y sobre todo cuál es tu perfil. Yo os cuento, por ejemplo, si vas a empezar en tu primer consejo, yo recomendaría siempre un consejo asesor. ¿Por qué? Para empezar, porque no tiene implicaciones legales y es mucho menos complicado. Segundo, porque te va a ayudar sobre todo a saber de verdad lo que es un consejo de dentro. Pero también tienes que identificar qué es lo que tienes. Y esto, por ejemplo, las compañías de capital riesgo. Las compañías de capital riesgo están buscando muchísimos consejeras asesoras, muchísimas. ¿Por qué? Porque necesitan gente muy ejecutiva. Es decir, el perfil que necesitan las compañías, los headhunters de compañías de capital riesgo es un perfil totalmente ejecutivo. O sea, quieren que sean pues, activas, que tengan ahora mismo, estén potenciando sus carreras, que tengan pues, extensión general, sean empresarios. Entonces, ¿por qué? Porque lo que hacen es consolidar creación de empresas. Entonces, cuando hacen la creación de empresas, no nombran un consejo asesor que normalmente después se va quedando. Entonces, lo primero que tienes que identificar es dónde quieres estar. Tu perfil, ¿eres una ejecutiva? ¿Eres no sé qué? ¿Estás ahora? A lo mejor tu primer consejo puede ser una compañía de capital riesgo. Empresas familiares, también lo tienes que definir si lo quieres, si no lo quieres. Eh, es otra tipología totalmente distinta. Si te quieres meter más en una empresa, tienes que definir tus habilidades. ¿Qué eres fuerte? ¿En auditoría? ¿En finanzas? ¿En estrategia? ¿En legal? ¿En sostenibilidad? ¿En tecnología? Entonces, eso tienes que definirlo y tienes que identificarlo, porque si no lo identificas, al final o sea, esto es como hacer algo sin saber dónde vas ni dónde puedes tener tu foco. Y tu foco de verdad tiene que estar donde tú crees. Es decir, yo, por ejemplo, yo digo, oye, yo soy buena en estrategia empresarial. Pues vale, pues yo, por ejemplo, compañía de capital riesgo y me voy a definir en estrategia. Eso es lo primero. Eso es lo primero que hay que hacer. Porque ya te digo, si no, el tema es mucho más complicado. Networking, señoras, importante no. Importantísimo. Vamos a ver. Esto, el crear redes es fundamental y no solo las tienes que crear cuando las necesitas, hay que crearlas antes. Hay que crearlas. Tienes que estar donde se te vea. Tienes que tener visibilidad, pero muchísima visibilidad. Porque si no, vamos a ver, esto al final, todos los consejos y todos los comités es un problema casi de confianza. Es decir, que la gente, yo te digo, tenemos reuniones con muchísimos headhunters y nos cuentan siempre lo mismo. Dicen, mira, lo primero que me dicen es lo primero, que sea de confianza. O sea, lo primero que me dicen, sea mujer, porque ahora mismo, claro, con toda la ley de paridad, las mujeres estamos en la cresta de la ola. Que sea de toda confianza, que las soft skills estén arriba, que sea lo más competente del mundo y por último, que no haga ruido.
os puedo decir que el último es que no haga ruido. Dices, ¿cómo que no haga ruido? Dice, no, que sea, porque claro, si eres muy ejecutiva, puedes hacer mucho ruido, te vuelvo a decir, dentro del consejo hasta que entiendes la diferencia. Entonces, dice, sí, por ahí. Entonces, os cuento porque es importante saber todo este tipo de cosas que hay. De hecho, nosotros vamos a tener una reunión el día 5 con 4 tipologías de Headhunter para que cuenten exactamente lo que están pidiendo para cada una de las distintas características. Por ejemplo, te digo, de capital riesgo, ya lo sabemos, de empresas cotizadas, lo tenemos claro, pero claro, las empresas cotizadas estamos hablando de 140 empresas. O sea, vamos a ver, que son 140. Hay puestos contados con los dedos de las manos, pero hay muchísimas compañías que aunque no están cotizadas, están. Y además con la nueva ley de paridad, que ya sabéis, pues también va a haber más. Y entiendo que estos órganos de gobierno cada vez van a impulsar más a las compañías. También las compañías que empiezan a tener consejos asesores son grandes evangelizadoras, porque ellas mismas empiezan a contar que qué bien, que cómo les ha valido, porque de repente ellos que no habían visto la visión de internacionalizarse, el consejo asesor les ha dado el empujón. Es decir, está todo el mundo de verdad realmente, o sea, bien porque ven los beneficios que va saliendo de esto. Entonces, vuelvo a insistir, networking. De de verdad que sin él no hacemos nada. Y por último, currículum. Currículum, por supuesto. Pero el currículum no nos vale el currículum que tenemos. No nos vale. Es decir, tú, el currículum que tienes es, te digo, depende de lo que tengas, pero tú estás acostumbrada a hacer tu currículum, no. Cuando tú haces tu currículum para ser consejero, lo primero que te tienes que decir es, yo tengo, o sea, si quieres, por ejemplo, consejo asesor, pues lo primero que tienes que poner es consejo asesor, lo primero. Es decir, yo soy un buen consejero asesor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tengo estas skills, porque tengo esto. Eso, para empezar, tienes que empezar por ahí. O al contrario, te quieres ir a una compañía. Entonces, tienes que cambiar el ritmo y la historia de tu currículum. Tienes que cambiar tu LinkedIn. Tienes que cambiar todas tus redes sociales. Tienes que poner claramente lo que quieres ser y lo que vas a hacer. Porque si no, tampoco vas a hacer nada. Entonces, eso es muy importante que lo identifiques y que lo tengas no claro, clarísimo, porque si no, os vuelvo a decir, el tema está un poco perdido. Y dejarme también contar otras cosas adicionales. Y empiezo otra vez por los ítems que he dicho. Formación para consejeras, hay que hacerla. Ahí hay varios programas, ya sabéis, pero yo no me quedaría la formación nada más en los consejos. Ahora mismo hay grandes oportunidades en el tema de la IA, en el tema de tecnología y en el tema de sostenibilidad bajo el punto de vista de la gobernanza empresarial. Yo siempre recomiendo que la formación sigas haciéndola continuadamente, que hagas formación en IA, que hagas formación, por ejemplo, en ciberseguridad para consejeros, que no tiene nada que ver una ciberseguridad bajo el punto de vista del consejero que ciberseguridad para un técnico. Es decir, no tiene nada que ver. Es decir, yo recomendaría cosas para que tengáis ventajas competitivas. Siempre tenéis que tener una ventaja competitiva. Es decir, hay muchísima gente en el mercado y además está el mito siempre. Yo quiero ser consejera. Las consejeras ganan mucho y trabajan poco. Mira, eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. O sea, hay muchas que ganan mucho. Antes trabajaban muy poco, eso es verdad, pero ahora trabajan mucho. Además, se están limitando los mandatos, se están haciendo una serie de cosas, pero de verdad que vamos a ver, para empezar, si tú tienes una implicación que tu patrimonio puede ir por delante, te puedes imaginar que no lo vas a hacer
Espera, te lo voy a hacer gratuitamente o te lo voy a hacer, pues no, tienes que hacerlo porque además te lo tienes que tomar muy en serio, porque es que puede ir tu patrimonio por delante. Entonces, vamos a ver de lo que estamos hablando, ¿eh? O sea, normalmente cuando si te ofrecen un consejo de administración, lo primero que tienes, yo lo primero que hago es hablar con el presidente que me cuente, que me cuente y hacerles una especie de due diligence para saber en lo que te estás metiendo. Y un tercero, un seguro. O sea, te pongas como te pongas, te pongas como te pongas. Un seguro que aunque el tema penal no te lo están cubriendo, pero por lo menos te están cubriendo el tema patrimonial. Entonces, pero os digo que para cualquier tipo de compañía, ¿eh? O sea, cuando a ti te ofrezcan un consejo de administración, ojo que tenéis implicaciones legales, ¿eh? O sea, por eso te digo que todo el mundo quiera ser consejera, dice, sí, yo, sí, sí, ya, pero espérate porque tómatelo con atención porque hay cosas que debes saber, que debes saber. Entonces, eso lo primero. Lo segundo, la ventaja competitiva, que me parece súper importante, os lo decía, súper importante. Y después el tema de que no os quedéis nada más allí, no os quedéis nada más en Navarra, que vengáis, que hay muchos centros de poder y de decisión fuera. Entonces, que vengáis a Madrid, que vayáis a Barcelona, que os mováis en los círculos donde se mueve todo esto, que habléis con Headhunter, que os pongáis en contacto con ellos, que ya os pasaremos, porque tenemos muy definidos y a Medna también, para que lo tengáis en claro. Pero no os olvidéis que una cosa muy importante es la propia recomendación de las empresas. Es decir, las empresas son decir, yo quiero contratar a fulanito que me da buen pálpito o tengo confianza en ella o en él. Entonces, tenemos que trabajar las dos cosas, la visibilidad, nuestro saber hacer, nuestra ventaja competitiva y nuestro networking y nuestro currículum. Es decir, tenemos un trabajo importante. Tenemos un trabajo, esto es una carrera, esto es una carrera. Y no solo es una carrera para correr, es una carrera para desarrollar una segunda carrera profesional. Porque yo creo que llega un momento en cuando ya hemos pasado primero de cierta edad, de más de 40, vamos a dejarlo ahí, que ya ves que tu vida profesional ha llegado a lo alto. Y, y es verdad que llega un momento que dices, yo ya estoy dispuesta a dar el siguiente paso. Y el siguiente paso es un órgano muy arriba. Es decir, es estratégico, es ayudar a otras compañías a crecer, a consolidarse, a mirar el futuro. Y no sabéis la alegría que da cuando ves que esa compañía ha tomado o has ayudado en lo poquito que has ayudado a tomar las decisiones correctas y ves que esa compañía va tirando adelante. Entonces, eso realmente te llena mucho más que el ser consejera. Y otra cosa muy importante es que seas siempre independiente. Independiente porque que tu vida no dependa nada más de un salario de un consejo, porque si no, no vas a ser independiente. Entonces, yo eso lo digo siempre, yo sé que eso no se dice nunca, yo sé que eso no es muy bien visto, pero yo lo tengo clarísimo. Es decir, si tu vida profesional depende de un consejo que te pague, al final o sea, no vas a ser capaz de decir las cosas que realmente piensas, no lo vas a ser capaz. Es decir, vas a seguir un poco la corriente que esté marcando el presidente o el dueño de la compañía. Y eso no es lo que se te pide. Lo que se te pide es que seas capaz de aportar y aportar algo. Y no es fácil. A veces tienes que levantar la mano y os puedo asegurar que levantar la mano en momentos complejos, cuando todo el mundo está diciendo que sea una cosa y tú no lo ves, es complicado, ¿eh? Y dices, perdón, perdón, perdón.
perdón. Yo creo, mi punto de vista es, y no es fácil, no es fácil. Y todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta para la carrera de ser consejera. No sé si os he ayudado mucho, os he ayudado poco. A ver, Muy bien, Ana, podéis hablar, tenéis todas el micrófono sí podéis hablar porque yo cerrado. he sido, mira, he Vosotros sido cortita, igualmente. cortita para tampoco aburriros. Voy a beber agua, ¿eh? Sí, sí. No, muchas gracias, muy interesante. Una consulta. Dime. No sé si nos podrías dar algún consejo que te hubiera gustado recibir, ¿no? Antes de entrar a tu primer consejo de administración, nunca mejor dicho. em, ¿Qué consejo, no? O sea, para participar. No sé si... Pues el consejo es lo que te decía. Lo primero es que tengas ganas, que estés dispuesta a hacerlo y sobre todo que lo trabajes. Es decir, nadie te va a venir a buscar, nadie te va a llamar, ¿eh? O sea, nadie va a llamar a tu puerta a decir, hola, Pilar, mira, que vengo. No, eso no te lo va a decir nadie. Es decir, tienes que trabajarlo y tienes, mirar, hay ahora mismo varias plataformas. Para empezar, la plataforma que está trabajando Amezna, que la está haciendo, y hay otra plataforma que se llama Diligent, que vamos a hacer un acuerdo con Amezna para que podáis entrar en esta plataforma. Diligent es una empresa a nivel internacional que está muy especializada en software para los consejos de administración y ha creado una plataforma donde todas las compañías que tiene a nivel mundial ofertan los puestos que tienen para los consejos de administración. Entonces, eso es algo que te tienes tú que ir metiendo, verlo, y tú aplicas y o sea, te vuelvo a decir, y eso también está. Ahí sí lo que se pide, por supuesto, es que sepas inglés, en fin, porque son más internacionales que nacionales, pero también es una buena manera de empezar un consejo. Yo os cuento, una persona de nuestra asociación, además un hombre, fíjate, bueno, porque también decidió, yo quiero ser consejero, ya sé que ahora son más las mujeres, pero entonces se metió en Diligent y pedían una posición de mujer y él escribió y dijo, mira, yo no soy mujer, pero tengo estos activos, taca, 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 y se lo han dado, se lo han dado. Es decir, que para empezar, que te arriesgues, que seas proactiva y sobre todo que nunca pienses que no tengo todo. O sea, aunque no tengas el 100%, si es que da igual. Mira, Carlos no tenía, o sea, para empezar, pedían una mujer y él era un hombre. Entonces, en principio, no se tenía por qué haber presentado y se arriesgó y lo hizo. Entonces, o sea, hay que hacer cosas que sean pues muy, muy, muy proactivas y eso a la gente también le gusta. O sea, que tú digas, oye, yo estoy aquí, hago esto, esto y esto y mi ventaja es esta. ¿Vale? Pues eso también es muy bueno. Y os vuelvo a decir, no es todo lo bonito que se pinta, no es todo lo de, porque todo el mundo quiere ser consejera, no, hay distintos tipos, hay de todo, es decir, vuelvo a decir, es otra carrera, ¿no? Y es una carrera difícil, ¿eh? Esto es como cuando acabas la carrera, ¿eh? Tienes que ponerte a buscar trabajo y esto es lo mismo. Es empezar otra filosofía totalmente distinta y hay que hacerlo con ganas y con foco, sobre todo decir, y sobre todo no desanimarte. Pues dices, oye, es que llevo 3 meses y no me sale, ya, claro. Pero es que a lo mejor tu networking no era el adecuado, es que tienes que hacer más cosas, es decir, que sobre todo nunca os tenéis que desanimar, porque es verdad que si quieres lo vas a hacer, seguro, seguro. Es cuestión de proponérselo. Además, no hay cosa que nos frene, señoras. ¿Qué frenos vamos a tener? Ninguno, ninguno. ¿Más preguntas? Pues mira, de acuerdo Gracias. con esto de Espera, voy a dejar de compartir. ¿eh? Que al hilo de lo que estabas diciendo, que quién nos frena, a mí me gustaría preguntarte, Ana, ¿por qué crees que está costando tanto incorporar a las mujeres en los consejos? ¿Por qué hay esas resistencias todavía y cuesta incorporar a mujeres?
Pues mira, cuesta incorporarlas, depende. En el IBEX no está costando nada porque como hay una normativa, pues tal cual, es decir, y todo el mundo intenta cumplir y de hecho ahora mismo estamos ya en un 42%, entonces ahí no hay ningún problema. En el resto sí que hay problemas y hay problemas porque ha sido un poco lo de siempre. Es decir, yo tengo mi consejo de administración, estoy encantado con él, está funcionando bien, entonces ¿para qué lo voy a cambiar? ¿Y para qué voy a meter ahí a mujeres? Puf, puf. Y además ahora que viene la ola, yo me niego, porque me voy a tener que echar. Entonces, vamos a ver, vamos a ver. Yo lo que digo siempre, digo, vamos a ver. Lo que tienes que hacer es, para empezar, dar oportunidades. Porque cuando el problema es meter a una sola mujer en el consejo. Porque una sola, de verdad que te sientes ahí como pez bajo el agua, pez fuera del agua. Pero en el momento que tienen dos o tres, la cosa varía y empieza a generarse y todo el mundo al final está encantado. Y si vais viendo la evolución de lo que han hecho las grandes compañías del IBEX, es eso, empiezan con una o dos y al final acaban con un 50. ¿Por qué? Porque es que es desperdiciar, es que ¿cómo vas a desperdiciar el talento? Pero es verdad que las compañías les cuesta, por lo que te digo, por confianza, por visibilidad, porque las mujeres en networking lo hemos hecho normalmente, con todo mi cariño, lo hacemos bastante mal, bastante mal. Es decir, siempre tenemos cosas de decir, uy, yo salgo, tengo mi trabajo, uy, no, tengo la casa, los niños, es que no me da tiempo. Y no es eso. Es decir, es que estés donde tienes que estar, te tienes que tomar algún café, sí, tienes que comer, sí, sí, pero te lo tienes que planificar dentro como una parte de tu trabajo. Tienes que ir a eventos, sí. Tienes que estar donde esos círculos están, pues sí, también. Es decir, hay temas y además no vale con que vayas una vez, ¿eh? Vas una vez y dices, ya está, ya me han visto. No, no te ha visto nadie. No te ha visto nadie. Entonces, tienes que ir y tienes que visibilizarte. Y también es eso, esa resistencia al cambio. También yo lo que les digo a todas esas empresas es, vete cambiándolos poco a poco. Es decir, los consejeros tienes que ir variándolos, porque si siempre tienes el mismo consejero, siempre te va a dar lo mismo. Entonces, cámbialos. Es que es lo que tienes que hacer. Es decir, que tengan un mandato de 4 años, sí, o sea, como o 4 renovables, otros 4, pero no puedes tenerlos ahí sempiternos. Y además depende del momento que esté la compañía. O sea, a lo mejor la compañía está ahora mismo en crisis y necesitas otro consejo, es decir, un consejo que sea más resolutivo. Entonces, hazlo y empieza a meter mujeres. Entonces, empieza poquito a poco. A mí siempre me dicen, las cuotas, digo, sí, las cuotas sí. Ah, claro, pero es que eso no es meritocracia, digo, ya, pero vamos a ver. Tú mete una y después me lo cuentas. Porque las mujeres que están ahí es como todo. Es decir, hay mujeres y hombres que valen mucho y mujeres y hombres que no valen nada. Entonces, de verdad, ¿por qué nosotras vamos a tener siempre que ser las mejores? Entonces, no. No. Entonces, yo recomiendo siempre a todas las compañías que hagan, o sea, que en la terna, cuando estés buscando un consejo de administración, un consejo asesor, metas el mismo tipo de hombres y de mujeres. O sea, si tienes 3 candidatos, tienes 3 candidatos mujeres y 3 candidatos hombres, y después decides. Pero tenlos. Y a partir de ahí es cuando empezaremos a evolucionar. También es verdad que ahora con todo esto de la ley de paridad, parece que se nos ha ido al otro lado el péndulo y de repente dicen, oye, claro, es que ahora son todo mujeres, es que ahora... Entonces yo digo, siempre digo, vale, pero esto es, o sea, estábamos en cero. Ahora, lo piden todo, bueno, pues ya hasta que lleguemos al centro, hasta que lleguemos al centro, pero hay que pegar un impulso muy importante porque es eso, es como si una parte del cuerpo no te funcionara. Es que estás hemipléjico, no te funciona el 50% del cuerpo, no te funciona el 50% del talento que hay. Entonces, no, no lo puedes desperdiciar. Entonces, y además, nuestro punto de vista, yo lo digo siempre, es distinto, ¿eh? Es distinto. Es enriquecedor en todas las organizaciones.
Es decir, en todo la colaboración entre hombres y mujeres siempre va enriqueciendo. No sé si te he contestado o no. Muy bien, Ana, por supuesto, sí. ¿Alguna pregunta más? ¿O nos hemos quedado todas fundidas? Yo quería preguntar un tema, gracias Ana, como siempre, por tus palabras y por tu presentación. Me he quedado con lo que hablabas de que hay que definir en qué eres fuerte. ¿M? Sí. Has hablado de, bueno, pues legal, auditoría, sostenibilidad. Quería consultarte si conoces compañías en las que también ¿Defines algo? definan algunos perfiles en materia de igualdad y diversidad. Sí, pero te cuento, eso es más en los consejos asesores o sea, vamos a ver, en materia de igualdad, eso está dentro del comité realmente de sostenibilidad, porque es el de ESG, y dentro de ESG entra la S social. Vamos a ver, entonces tú si tienes esas skills, defínete en el tema de sostenibilidad. Sí, has comentado en sostenibilidad que principalmente se están centrando A más en ver, la gobernanza. sostenibilidad, mira, vamos a ver, ahora vamos a ver. El tema se pasó, os cuento. Había un informe que era el de responsabilidad social corporativa. Entonces, ese informe se pasó a llamar informe de sostenibilidad y ahora se ha pasado a llamar informe de gestión. Informe de gestión, ¿por qué? Porque dentro de ese informe ha entrado dos variables importantes, que es la social, que es todo el tema de talento, el tema de todo ahí, y el tema de la G de gobernanza. Es decir, dentro de lo que es sostenibilidad entra la sostenibilidad de las empresas, entra la gobernanza. Entonces, es muy importante la atracción de talento y el mantenimiento del talento. Entonces, ahí sí que entran todas estas, por eso te digo, estas skills entran ahí, en esa área. O sea, tú si tienes eso, defínete cuando tú hables para decir, yo soy experta sostenibilidad y lo pones, sostenibilidad en la S de social, en la S de social. No sé si te he ayudado o no te he Sí, ayudado. sí, muy bien. Únicamente si conoces, bueno, por ir un poco más directamente, si hay compañías en algún sector más específico o por dimensión que, bueno, que estén buscando como activamente un perfil con estas características. Pues mira, yo creo, pero te digo, tampoco lo tengo porque esto, las compañías, ya sabes que las tipologías van dependiendo de todo, pero yo creo que eso son las medianas y las medianas compañías las que tienen la estructura como para enfocarse para esos temas. O sea, es que están muy especializados en ese tipo de compañías. Si yo, por ejemplo, una campaña de capital riesgo, pues yo no creo que en este momento sea muy importante la atracción de talento femenino. O sea, para ellos como tema principal. Es verdad que la atracción de talento debería estar como su parte, pero yo la veo más encajada en otro tipo ahora mismo de compañías. De O acuerdo, sea, gracias. sobre todo por definirte, ¿sabes? ¿Alguna pregunta más? Hola, Hola, ay, se me escucha ahora sí, Sí. que es que hola. antes estaba sin auriculares y no se me escuchaba. ¿Qué tal, Ana? Muchas gracias. Nada, buenos Sú- días. Súper interesante. Y bueno, yo quería compartir con vosotras un tema que lo hemos hablado, yo pertenezco también a la Junta de AMEDNA y es un tema que lo hemos hablado en alguna ocasión, que creo que cada vez se dan más situaciones de empresas pequeñas o medianas que son participadas por grandes empresas y luego, pues por pacto de socios, de repente pasas de ser igual una pequeña empresa a tener un consejo de administración y como en mi caso, como dices tú, ¿quién quiere ser consejera? Bueno, pues yo ni me lo había preguntado nunca y de repente soy la presidenta del consejo de administración de mi empresa y no tengo ni idea en ese momento, ¿no? De lo que es un consejo de administración. O sea, de un día para otro,
caes en un consejo de administración no porque ni hayas entrado ni nada, sino porque las circunstancias de la empresa han cambiado y eso pasa en muchísimas empresas, ¿no? Que les invierten otras compañías y directamente pues una manera de participar en el seguimiento de cómo va evolucionando la compañía es crear un consejo de administración. Entonces, aquí en Navarra, que no hay muchas empresas grandes, ¿no? Pues en Madrid igual pues se puede dar una circunstancia diferente en cuanto a número de empresas grandes y No, tipología de empresas, ¿no? creo que es igual, Aida, ¿eh? Que da lo mismo, que aquí pasa lo mismo, ¿eh? Y aquí yo digo, jo, no hay, yo hasta que no oí un poco pues de las formaciones, ¿no? Que dabais vosotros, digo, joder, esas formaciones en qué, o sea, qué es un consejo de administración y qué repercusiones tiene, esas repercusiones que dice, tiene repercusiones legales, ya, pero ¿qué repercusiones legales? O sea, ese como acompañamiento que has dicho, esa formación, es que es súper importante, Pero porque vamos, si no, si te entra alguien de fuera, por mucho que sea minoritario, hace lo que quiere contigo en esos consejos de administración, porque tú sabrás mucho de tu empresa, pero no sabes cómo funcionan los consejos de administración y de repente te están viniendo cosas por todos los lados que no sabes ni cómo manejarlas, ¿no? totalmente, Sin totalmente, más, pues el compartirlo, porque yo siempre les traslado que es súper importante esa parte de formación sí. para saber en qué estamos y muchas veces igual sin tener esa aspiración de voy a participar en consejos de administración de otras empresas. No, no, si es que te puede venir a ti misma en tu propia empresa, ¿no? Sí, y cuando te viene en tu propia empresa, de verdad que tienes que tener mucho cuidado con intentar tener un seguro, ¿eh? También te digo que es prioritario. O sea, porque hay muchas veces que, no, yo conozco bastantes compañías que les ha pasado lo mismo, ¿eh? O sea, de repente viene otra y claro, es que tienen que convertirse, porque o sea, esto es los modelos a seguir. Entonces, si tú tienes un modelo, o sea, las compañías que están por debajo tienen que hacerlo exactamente igual. Entonces, claro que montan los consejos de administración, pero claro, es que te cae la responsabilidad legal, ¿eh? Entonces, o lo tienes muy claro, lo que tienes que hacer, lo que tienes que poner en el acta, si tú no estás de acuerdo, que por lo menos se quede reflejado en acta y que, o sea, o es que te puede llevar, o sea, te puede llevar por delante cada vez menos porque entiendo que está muy, pero que es peligroso, ¿eh? Que es tu patrimonio. Sí. Entonces, Y cualquier tema, porque, ¿sabes? Eso se reparte, que parecen los boletos ya, de un reparto. Venga, tu presidente, tu secretario y tú. Y luego todo eso tiene mucha repercusión, quién es el secretario y qué labor tiene en un consejo. Bueno, tiene un poco todo, ¿no? Entonces, luego cosas que te vas planteando. ¿Qué haces para desequilibrar un poco? O sea, para un poco, estás tú y está la otra empresa, ¿no? Hay como si fuera como dos bandos, que tiene que ser el mismo, ¿no? Porque, pero hay sí, como dos patas. Dices, meto a un consejero asesor externo que sea imparcial. O sea, pues esas cosas, no sé, un poco, pues toda esa formación de saber lo que conlleva, pues que sí. es súper interesante, No, sin más no, es por importante. ponerlo como ejemplo, ¿no? No, que es importantísimo, Aida, que es que si te vas a plantear un consejo asesor, un consejo de administración, lo primero es formación, que sepas, porque es que es hasta otro lenguaje distinto, es que no tiene nada que ver, es que es otro lenguaje, es Sí, otras responsabilidades, es que es otra filosofía, es hablar de otra manera, es lo que tú dices, cuál es tu responsabilidad, qué es lo que tienes que hacer, las actas, lo que se tiene que quedar reflejado sobre todo el pulso, el pulso. Y no es fácil, ¿eh? No es fácil. Y tienes que cambiar el gorro. Tienes que cambiar el gorro de uno a otro. Y sin pausa. O sea, sí. seguido. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de Así que acuerdo. Ahí. bueno, Gracias. esperemos que ahora esto solo sea el punto de partida y que aprendamos un montón de cosas de aquí en adelante Sí. de todos estos temas. ¿Sabes lo que pasa? Que el más difícil siempre es el primero. Una vez que tienes el primero, ya es más fácil, porque ya puedes poner en tu currículum, he tenido un consejo. Entonces, eso es verdad. Y tampoco os diría que tampoco cojáis muchos consejos, ¿eh? O sea, tampoco ¡hala! 5 consejos. No, no. O sea, intentar también reducir para intentar hacerlo bien. Y sobre todo que no pase como lo que está pasando ahora en el IBEX, que están las mismas en las mismas.
Entonces, no. Yo siempre digo, da paso a otras mujeres y cuando te ofrezcan una cosa y tú veas, aunque digas, este es mi quinto consejo, no, pues pa- pasa, recomienda y di que hay otra que te lo puede hacer y te lo puede hacer bien. Entonces, es lo que hay que hacer. Hay que ayudarnos, hay que ayudarnos. Pues Muchas muchísimas gracias. gracias, Aida. ¿Alguna pregunta más? Yo voy a hacer una. Venga, venga, Teresa. Venga. Eh, este verano tuve la oportunidad de hacer el curso de ejecutivas a consejeras en el ESADE. Ahí es donde pude conocer a Ana, ¿no? La verdad es que me abrió una puerta, abrí una puerta que nada tenía, o sea, cuando la abrí nada tenía que ver la percepción que yo tenía de un consejo de administración a lo que descubrí allí. Sí que me dio la sensación, Ana, y a ver si me lo confirmas, que se está dando un paso de profesionalizar un poco más los consejos y que no sean el reparto de cromos, ¿no? Y de amigos que antes había, ¿no? Nosotros somos amigos y si quieres venir al consejo de administración, era una especie como de premio, ¿no? Un premio entre amigos. ¿Crees que estamos avanzando a esta nueva etapa? Despacio, pero estamos avanzando. ¿Cómo lo ves? A ver, yo espero que sí, Teresa. Yo espero que sí. Pero por una sencilla razón, porque es lo que comentaba antes también, es decir, era el reparto de cromos. Era el reparto de cromos, te pago, estás amiguete y me vas a decir todo lo que yo quiero oír y ya está, me vas a decir amén Jesús y te hago. Entonces, eso no es que eso no es un consejo, es que un consejo es otra cosa. Entonces, cuando tú entiendes bien que es un consejo, tanto consejo asesor como consejo de administración es cuando no repartes cromos, es cuando realmente eres consciente de que el futuro de tu empresa está en manos del consejo. Entonces, yo creo que se está profesionalizando cada día más, cada día más. Poquito a poco, pero yo creo que vamos avanzando en el buen camino. Sobre todo porque cada vez hay más implicaciones legales, ha habido cada vez más escándalos, cada vez sale más a la luz y la gente evidentemente ve que las cosas funcionan o no funcionan. Entonces, estoy convencida que vamos por yo creo, creo que vamos a ir por el buen camino, sí. Y es verdad que te abre unas expectativas, ¿verdad? Que no tienen nada que ver lo que yo pueda contar en media hora o tres cuartos de hora escasa, como cuando te sumerges en un programa que te cuentan cómo funcionan los consejos, los comités, las comisiones de nombra. Entonces, te abre otras perspectivas de verdad de lo que es el buen dirigir de unas empresas. Yo le llamo como llaman buen gobierno corporativo, yo tengo una pelea ahora mismo con la CNMV que está redefiniendo el nuevo código y yo les digo que por qué no lo cambian a buen gobierno empresarial que se entiende mejor. Porque buen gobierno corporativo va de corporación. Digo, pero es que nadie entiende eso. Tú llamas buen gobierno empresarial y la gente entiende, ah, bueno, eso me resulta un poquito más facilito. Y es verdad que es eso, es poner herramientas para que la empresa funcione, estés tú o no estés tú. Es decir, que es la supervivencia de las empresas independientemente de quién esté al mando. O sea, es eso. Y eso es importante, eso es importante como empresario, como directivo y como consejero. Pero sí, yo creo que vamos por el buen camino. O por lo menos voy a cruzar los dedos para que eso pase. Cruzar los dedos y trabajar en ello, ¿no? Sí, hay que trabajar y hay que trabajar mucho. Yo- Tú lo sabes. sí. Sí, yo creo que este programa de Amezna va por ahí, ¿no? Empezar a abrir conciencias, a tener otra mirada, siendo también consciente de que Navarra es completamente distinto de Madrid, de verdad. O sea, es otro mundo distinto, pero yo creo que Amezna es donde tiene que estar, impulsando ahora, creando conciencias, hablando, sacando a la mesa estos temas, la verdad que sí. Es que, ¿cómo es eso? De lo que no se habla no existe.
pues tenemos que empezar a hablar. Sí, y hay que empezar a hablar y hay que empezar a conocer, sobre todo, Teresa. Y hay que empezar a conocer y también ver tu propio entorno, ¿eh? Porque dentro del entorno empresarial de Navarra hay muchas compañías muy interesantes y muy importantes, ¿eh? Y también hay que empezar a concienciar que esas compañías por lo menos empiecen a tener consejos asesores, que es el siguiente, que es el previo paso a un consejo de administración, que se arriesguen, que tampoco es, ¿sabes? Que tampoco te implica nada, si es que es fácil. Entonces, ahí hay que pegar ese primer impulso, pero yo creo que para todo el tejido empresarial en general, ¿eh? Y no nos olvidemos que España es un país de pymes. Entonces, yo creo que esas pymes y esas, sobre todo las pequeñas y las medianas, que tengan esos consejos, va a pegar un impulso a la economía muy importante, muy importante. Y ahí os quiero ver a todas. Yo creo, Ana, que tienes mucha razón, porque aquí en las pymes navarras sí que se están creando cada vez. Fue muy novedoso hace pocos años el tema de la creación de los consejos asesores. Pero sí que hay cada vez más consejos asesores en Claro, las pymes, ¿eh? Y sí que se están, como yo conozco varios, yo creo que aquí, de las personas presentes, alguna también es miembro de algún consejo asesor. Luego, las oportunidades que surgen también por esas circunstancias, por ejemplo, como las que nos ha contado Aida, que hay esa conversión y tienen que haber esos consejos que también necesitan incorporar personas. Yo creo que las oportunidades sí que se van a dar mucho más a partir de a futuro, ¿no? En los próximos años nos ayuda también mucho la ley de paridad, toda la parte que dice de visibilización, de sensibilización es importantísima. Y sí que también en AMEDNA, para las que estáis aquí hoy, que muchas estáis en el directorio de potenciales, o sea, de potenciales consejeras, vamos a decir así. Bueno, pues desde AMEDNA queremos actuar también con vosotras y en la línea que está comentando Ana, ¿eh? Buenos días a todas. buenos días. Soy Dolores Garijo. Ana, encantada de conocerte. Me están gustando mucho tus palabras porque yo dirijo una empresa de primera generación eh, y en estos momentos uno de mis prioridades es empezar a crear ese consejo asesor. Eso sí que tenía claro que queríamos un consejo asesor. Y ahí es mi pregunta. ¿Por dónde empiezas a localizar un buen consejero para ese consejo asesor? ¿Eh? Para que te hagas una Mira, idea, dirijo una empresa que trabaja en el sector sanitario. Eh, Trabajamos en todo el ciclo de vida del equipamiento electromédico y en estos momentos, hace 15 días, superamos la cifra de 300 empleados. vale. Pues yo te contaría que lo primero que tienes que hacer es definir lo que quieres del consejo asesor. Vamos a ver. Eh, ¿Qué es lo que quieres? ¿Para qué quieres en ese momento que te ayude? Y eso te va a ayudar a definir el perfil. ¿Quieres que ya esté dentro del mundo sanitario, que tenga conocimiento del mundo sanitario? ¿O te da igual? ¿O una parte de los miembros tenga conocimiento y otra parte no? ¿Cuánta gente quieres poner? Es decir, oye, yo te aconsejaría que un mínimo de 3 o 4 para que tenga, es decir, bueno, pues la mitad o no, o con uno me vale que tenga experiencia. Después, ¿qué es lo que quiero? Experiencia en alguien que haya hecho crecer empresas. ¿Qué es lo que quiero? Que me acompañe a lo largo del ciclo de vida del producto. Entonces, lo que quiero es un estratega. Entonces, ahí lo que tienes que hacer, yo creo, es co- coger distintas tipologías para que te vaya, puedes coger alguien a lo mejor del tema de IA, que también te puede ayudar en eso, sobre todo en el sector sanitario, que ahora mismo está. Entonces, eso, lo primero es definir los tipos que Sí. Y quieres. cuando Lo tienes primero. esa definición, ¿dónde acudes? ¿Dónde están esas Y bolsas de consejeros? Pues mira, las bolsas de consejeros las tienes en Gómez CEO, las tienes en Amena, las tienes en muchísimos sitios. Es decir, desde luego, en Amena y en Gómez CEO la tienes. De hecho, en Gómez CEO hemos hecho una bolsa también de consejeras, también por skill.
decir, oye, de tecnología, de sostenibilidad, de tal, de cual. Entonces, no es difícil, ¿eh? No es difícil. Y también, pues gente también que puedas conocer, pero te vuelvo a decir, lo primero que tienes que hacer es definir tú misma. ¿Por dónde empiezo? Pues por el número. De todas maneras, Pues Dolores, me muchísimas apunto gracias. aquí a mandarte el directorio de consejeras. Yo, de todas maneras, te lo mandaré, ¿eh? Por si alguna te es útil y te vale, que seguro que sí, además, ¿eh? Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Es que ya estamos en tiempo. Yo creo Yo que Ana tenía tenía. una un poco rápida, si puede ser. Venga, Ana, encantada. Eh, hola. de término medio ya me imagino que la respuesta será depende, ¿no? Pero por término medio, o sea, ¿cuánto tiempo requiere pertenecer a un consejo de administración y qué orden retributivo suele haber? Uf, pues mira, el tiempo, te voy a decir que por supuesto que Depende. depende de las ganas que tengas, el tiempo que le dediques y de lo que tú quieras hacer, porque eso depende de cada una. Es decir, si tú te enfocas, pues puede ser más. A ver, tenemos algo a favor y es la ley de paridad. Y la ley de paridad, en principio, hay que cumplir en el año 29, tienen que tener todas las compañías, tendrían que tener el tema más o menos de igualdad en los consejos de administración y los comités de dirección. Así que tenemos, hay una ola a favor. De aquí al 29, pues habrá algunas que lo conseguirán al año que viene, otras que tardarán un poco más y otras, pero eso depende de cada uno. Nivel retributivo, vamos a ver. Desde un consejo asesor que puede ser, yo siempre pediría que el consejo asesor cobrara algo por cada una de las sesiones a las que va, algo. Es decir, no voy a decir ni cuánto, pero algo debe de cobrar. Y después hay consejos asesores que pagan, pues no lo sé, desde 300 a 2.000 o a 5.000, o sea, eso depende. Y por ejemplo, hay otras compañías que suelen pagar la media están unos 20 al año ya en un consejo de administración, así un poquito. Y después, claro, si te vas a las grandes, estás hablando de 100 y algo, 200 y es decir, que las retribuciones son dependiendo en qué compañía estés, depende de lo que hagas y depende de tu estatus. Es decir, a lo mejor la primera es muy pequeñita y te merece la pena para escalar a la siguiente. Y la Entonces, última, si me dejáis, o sea, yo he sido consejera de administración, pero de empresa que yo he dirigido. Tengo curiosidad por saber cómo puedes pertenecer a un consejo de administración de una empresa en la que tú efectivamente no has vivido el día a día. Tienes que cambiar ese chip de, no el que has comentado antes, no vienes a hacer, sino a pensar y hacer que otros hagan. ¿Qué tipo de información previa tienes que tener para poder ser realmente eficaz en una sesión, de poder aportar? pues eso te tienen que hacer el onboarding y eso hay que pedirlo siempre. Es Eso es. decir, tienes que hablar largo y tendido con la compañía, que te expliquen lo que están haciendo, que te cuenten. Imagínate que estás en una compañía, una mediana, pues hablas con el presidente, que te lo cuente, hablas y hablas con los distintos responsables del comité de dirección, sobre todo para tomar el pulso de la compañía. Y por supuesto, en los primeros consejos vas a estar diciendo, bueno, o sea, estarás, pero empezarás a ser más resolutiva en el momento que ya hayas pasado dos o tres consejos. Y nadie te va a pedir que en el primer consejo hagas, pues no, no. Es Que decir, salves la compañía, ¿no? claro, hay que hacer, y yo creo que hay que pedirlo siempre, aunque sea para un consejo asesor. Es decir, tú cuando llegas, lo normal es que alguien te haya contado lo que es la compañía, que te cuente y sobre todo lo que quiere hacer y para qué estás allí. Y al final, la empresa no te va a decir, oye, quiero internacionalizarme. No, a lo mejor es tu obligación decir, oye, ¿has contemplado esto? ¿Has contemplado lo otro? Es decir, que tú lo que tienes que hacer es plantear cosas distintas, otro punto de vista,
por eso es bueno que sean independientes de la compañía. Es bueno que no estés tan integrada, que sepas lo que está haciendo, evidentemente, pero es muy bueno que tengas una visión desde fuera, ¿eh? Que tienes otro foco y otro foco arriba porque has estado dirigiendo compañías. Entonces, es valiosísimo eso. No sé si te ha ayudado o no te ha ayudado. Sí, 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 Vale. muchas gracias. Oye, bueno, ya nos está dando la hora de despedirnos. Además, Ana tiene una entrevista posterior. La verdad Mm. es que yo creo que ha estado súper interesante y nos quedaríamos aquí haciéndote preguntas, Ana. Yo creo que bastante más rato porque hay muchos temas que abordar. Pero bueno, pues bueno, a mí al menos me ha parecido una presentación, una ponencia estupenda. Creo que has dado las partes esenciales, ¿no? De la parte de los consejos, esa información inicial importantísima y luego cada una los pasos que tiene que seguir, que a mí me parece interesantísimo. Hay una pregunta, me están diciendo en el chat, un momento, Venga. a ver. A ver, dice Concha Fernández, nos pregunta, pero Concha, vamos muy mal de tiempo, si se podrían solicitar las actas de 2 o 3 consejos anteriores para conocer mejor la dirección de la empresa. Me imagino que al hilo de la pregunta anterior para incorporarse de forma nueva en un consejo. No te he oído bien, Susana, es Ay, que se te ha perdona. cortado. Se ha Pues cortado. igual porque lo he hecho tan rápido. A ver, no, que pregunta Concha, a ver si se podrían solicitar las actas de los 2 o 3 consejos anteriores que haya tenido la empresa para ponerte un poco al día en cuando vayas a incorporarte a algún consejo, entiendo. Lo puedes hacer, pero que pidas el acta del consejo anterior no te va a ayudar mucho a conocer la empresa. O sea, las puedes pedir, pero un acta de un consejo es lo que ha pasado en ese consejo. Entonces, tienes una visión de, o sea, no sé que haya sido un consejo decisivo, yo creo que es más interesante que hagas el onboarding y que lo que tienes que pedir es que te hagan una inmersión en la compañía en serio y que la entiendas. Si quieres, una vez que eso, puedes pedir las actas y te las van a facilitar, pero vamos, yo honestamente creo que ayudan poco, ¿eh? O sea, ayudan lo que ayuda. Muy bien. Bueno, pues terminó ya la reunión. Muchísimas gracias a todas por la asistencia, especialmente Ana, por favor, el que has acudido y que siempre estés con esa disponibilidad con nuestra asociación. Y bueno, ya con las demás, espero que las que no estéis inscritas en lo que es el directorio de potenciales consejeras os inscribáis porque lo vamos a cerrar por este año y a partir de ahí empezaremos también a hacer acciones como ya os hemos indicado. Muchas gracias a todas, de verdad. Gracias. Gracias. Hasta luego, adiós. Chao, hasta Buen fin luego. de. Adiós. Gracias, Ana. Pues, bien. Voy a abrir el todo.